esta oportunidad de volver a compartir la palabra con ustedes y quisiera animarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a estar viendo los versos del 25 al 33. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos del 25 al verso 33. Vamos a orar antes. Padre, agradecidos una vez más por la oportunidad de encontrarnos en este lugar. Y agradecidos, Señor, por tu palabra. También, oh Dios, ahora queremos pedirte que tú seas el que nos tomes en tus manos y que tú seas el que traiga palabra en esta tarde, Señor, a cada uno de los presentes. Señor, nosotros somos siervos inútiles. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Por eso te pedimos que tú seas el que hable y que tú edifiques nuestras vidas, Señor, y que tú nos guíes, Señor, a cada una de estas verdades. En el nombre de Jesús oramos con el perdón de nuestros pecados y faltas. Amén. Le he puesto por título a este sermón, Discipulado por contraste. Y quiero leer el pasaje que nos ocupa. Verso 25 del capítulo 14 de Lucas, dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como le decía, le he puesto por título a este mensaje: Discipulado por contraste. En el contexto que nos ocupa encontramos una de esas tremendas lecciones que Jesús nos da. Y cuando un predicador tiene que presentarse en un grupo grande porque es invitado a exponer la palabra, tiene primero que escoger qué pasaje, qué tema él va a compartir con ese grupo, qué palabra él va a llevar. Y créanme que a veces esto resulta difícil. Muchas veces se convierte en una lucha. ¿Qué tema voy a tratar y qué tema no voy a tratar? ¿Quiénes van a estar presentes? Y si hay alguna personalidad ahí, si quizás hay algún doctor en teología, si hay algún profesor de seminario, si hay algún hombre muy popular, muy reconocido en nuestros días, uno entonces se preocupa un poco más. Quizás olvidándonos de que el que realmente siempre está es el Señor y que el más importante es el Señor y que delante de Él es que nosotros realmente tenemos que estar bien, anunciar lo correcto. Pero como humanos que somos, generalmente pasan estas cosas por nuestra mente y hay esas dudas. A veces tenemos miedo a ser malinterpretados, a ser cuestionado por el tema que nosotros traemos. Y si el grupo es grande y es numeroso, nosotros no queremos asumir los riesgos. Quizás decimos: voy a predicar este sermón que ya yo lo he predicado en otra ocasión y considero que es bastante bueno. De hecho, cuando lo he predicado, muchos han dicho que Dios les habló, que Dios trató con ellos, que les hizo bien, y uno dice: vamos a predicar este sermón, que en esta ocasión también debe ser de bien. Claro que un predicador siempre tiene que tener algo presente, y es que debe orar antes y pedirle a Dios que le guíe para ver si realmente ese es el tema, es lo que Dios quiere que lleve.
Pero Jesús, que es el maestro de los maestros, tomó el camino más difícil y nos da una gran lección aquí, en este pasaje. Si somos predicadores de una palabra que es cortante, lo menos que podemos evadir es que hiera. Es decir, que nosotros no podemos estarnos porque si esto fulano va a reaccionar o mengano va a reaccionar de la otra manera o al otro, si es lo que dice la palabra de Dios, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Así que a una gran multitud Jesús le predicó un sermón de advertencia duro e hiriente. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. De hecho, este es uno de los pasajes más duros que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Es como esa persona que va al doctor porque sabe que algo anda mal en su cuerpo. ¿Y qué hace el doctor? El doctor le manda un paquete de pruebas para ver dónde está el problema. Y entre esas pruebas le manda imágenes con contraste, donde la luz y la sustancia que se administran pondrán en evidencia la realidad, cualquiera que sea, por oculta que esté, no importa cómo se enmascare, pero el resultado saldrá a la luz. Así es también la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios, predicada como Jesús la dejó, trae a la luz lo que hay en nuestras vidas, lo que hay en nuestros corazones, saca a la luz nuestra corrupción. Y también pone a la luz el remedio para ella. Mirando el pasaje paralelo de este que nos ocupa, nosotros podemos ver que eso precisamente fue lo que pasó allí. Allí hubo personas que reaccionaron de manera negativa ante el mensaje que Jesús había dado. Dice en Mateo allí, encontramos que antes de reunir esta gran multitud, Jesús había hablado durante una cena privada y usó una parábola muy parecida al tema de este sermón. Y el resultado, como les dije, fue bien negativo. Dice Mateo 22, del 15 al 16, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Es decir, ellos no se fueron contentos. Ellos se fueron mal. La palabra los caló. La palabra les penetró. Pero no actuaron para bien, no tomaron una buena actitud, sino que lo que hicieron fue que empezaron a buscar cómo prender a Jesús. Cómo cogerlo en alguna falta. Cómo ver algún error para tener las razones suficientes y poder condenarle. Esta no era cualquier multitud, notemos el plural, dice grandes multitudes. Verso 25. Recordamos que esto sucedió camino a Jerusalén. Al parecer se iban incorporando multitudes y debe haber sido un gran grupo. Este discurso es un disparo a quemarropa. Nadie quedó fuera. Estas palabras de Jesús eran para todos los que estaban allí. Sus discípulos bien cercanos, los otros discípulos y toda la multitud, todos los que iban por diferentes razones. A todos Él los confrontó con estas palabras. En los dos sermones anteriores vimos la necesidad de ser discípulos y cómo serlo. Y una de las cosas que nosotros decíamos es que un discípulo es aquel que es nacido de nuevo. Un cristiano es un discípulo. Son términos que los podemos usar indistintamente. Y dice la Biblia en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que es nacido de Dios ama. Ese es el resultado del nuevo nacimiento, ese amor. Dice más la Biblia en Juan 8, 31 al 32. Un discípulo es aquel que permanece en la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Es decir, un discípulo permanece en la palabra.
Y entonces dice, ese que permanece en la palabra, dice, es verdaderamente un discípulo. Ese que permanece en la palabra conoce la verdad. Y esa verdad es una verdad liberadora. Eso dice el pasaje. En Juan 13:35 también se nos dice que un discípulo es aquel que tiene la capacidad de amarse los unos a los otros. Jesús le dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En otras palabras, en esto conocerán los que están allá afuera, que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis seguidores, si tuvieres amor los unos para con los otros. Es decir, que los discípulos de Jesús van a amar, no por ellos, sino porque Él está en ellos. Y Él, como Él está en ellos, entonces va a proyectarse amor. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. También dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 5 al 8, que un discípulo es aquel que lleva fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que un discípulo es alguien que permanece unido a Cristo. Y Cristo permanece en él. Separados nosotros, dice, nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Es decir, que un discípulo es alguien que permanece en el Señor. Y si permanece en el Señor, la consecuencia lógica es que también llevará fruto. No será estéril, va a haber fruto. Estas verdades son inalcanzables para el hombre en su estado natural, mis hermanos. Solo la gracia hace posible el nuevo nacimiento. Solo la gracia de Dios puede hacer posible que haya una nueva vida en nosotros. Solo por la gracia de Dios nosotros podemos dar frutos. Y eso es una realidad que nosotros no podemos perder de vista. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3, 4, 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, no somos nosotros. Tenemos que quitar la vista de nosotros. De nosotros sale lo malo, de nuestra carne, de nuestros miembros. Pero si Dios está en nosotros, entonces puede haber fruto. Pero el reconocimiento es para Dios. La gloria por eso es para Dios. Por eso dice que tenemos confianza en Cristo para con Dios. No que seamos nosotros competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, como que esto es por nosotros. No, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso es algo que nosotros necesitamos tener claro. Es imposible que alguien en su fuerza ame ni siquiera a los que lo aman, mucho menos a los enemigos. Cuando la Biblia nos manda a llamar a los enemigos, dice, permanezca en la palabra y por consiguiente lleve fruto. Si usted permanece en la palabra, usted va a poder llevar fruto. Porque el hecho de estar permaneciendo en Cristo y en su palabra, Dios va a estar obrando en usted y usted va a querer obedecer lo que Dios dice. Pero hoy necesitamos ese autoexamen para dejar en claro que no es un discípulo. Eso necesitamos hacerlo. ¿Qué cosa no es un discípulo? Y si grandes son las verdades de lo que es un discípulo, también lo son las demandas. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si nosotros estamos aquí, es por la gracia de Dios. Amén. Si usted ha dado pasos en Cristo, es por la gracia de Dios
No es por usted, es por la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. No es por mí, no es en mi fuerza, no es en mi humanidad. En mi humanidad yo no soy nada. En mi humanidad yo buscaría lo malo, de continuo lo malo. Por la gracia de Dios es que somos los que somos. Por la gracia de Dios es que hay una lucha en nosotros contra ese pecado remanente. Y Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, que la gracia ha operado en mí. La gracia ha hecho su obra en mí. Y dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. No soy yo, es Dios obrando en ti. Por tanto, yo quiero que todos podamos llevar nuestra idea. Solo la gracia de Dios sustenta al discípulo en sus demandas. Solo la gracia de Dios sustenta al discípulo en sus demandas. Estas demandas vienen por contraposición para entender que no es un discípulo. Todas juegan entre el sí condicional y la categórica respuesta de no puede ser mi discípulo. Ese no puede es una respuesta categórica que derriba la posibilidad de posiciones intermedias. No existe lo por poco. En esto no existe los casi llego. No, los tibios tampoco. La misma Biblia dice que por cuanto no eres caliente ni frío, dice, te vomitaré de mi boca. Ni los a media. Un discípulo es o no es. No hay término medio. Yo casi soy un discípulo. Eso no existe. O usted es un discípulo o usted no es un discípulo. O usted es un creyente o usted no es un creyente. Eso es la única dos cosas que nosotros podemos decir. Pero que esté en el punto medio, eso no existe. Si usted está en el punto medio, usted aún no es nada. Usted no es nada. Y es importante que nosotros podamos tener claro. Ahora, veamos las tres demandas del discipulado. La primera, el costo. Un mayor amor por Cristo. Dice nuestro verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno, ya hablamos el domingo pasado de esto, esta es la oferta gratuita del Evangelio. Ahora es equivalente al por cuanto, refiriéndose al discurso anterior y a sus declaraciones sobre quiénes eran dignos de entrar a la boda. Ahí si nosotros leemos lo que está antes de ese pasaje, lo mismo aquí en Lucas que en Mateo, podemos tener una idea en esa parábola. Había una gran boda y los que estaban a cargo de la boda, los de la boda, hicieron sus invitaciones. Pero cuando llegó el momento de la boda, sucede algo. Los invitados comienzan a excusarse y ninguno asiste a la boda. Y entonces se enteran los que están a cargo de la boda y mandan a buscar, vayan por los vallados y por los collados y traigan a todo el que encuentren para las bodas. Así ellos actuaron. Ahora, ese no es el tema que a nosotros propiamente nos ocupa. Lo que sí estos invitados hicieron fue que ignoraron completamente la invitación. Y así actúa el hombre de nuestros días. Dios llama, pero los hombres no quieren escuchar el llamado de Dios. Los hombres quieren seguir su camino. Para que el hombre venga, tiene el Señor que traerlo. Por eso dice, si alguno viene a mí, venir a mí implica creer. Si es que tú realmente crees en Él. Pero como ya explicamos anteriormente el sermón del domingo pasado, los hombres no quieren. A no ser que Dios soberanamente obre ahí en sus corazones. Pero en este pasaje dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece.
Entonces aquí hay un término que nosotros tenemos que analizar. No aborrece. Esta palabra tiene implicaciones negativas. Es una manera semítica de expresar preferencia. Esta palabra lo que hace es expresar una preferencia. No se está refiriendo propiamente a repudiar a alguien, a aborrecer a alguien, a menospreciar a alguien, a tu madre, a tu padre, a tus hijos. No es eso lo que está diciendo el término. Lo que está marcando esta palabra es que debe haber una preferencia. Y esa preferencia es Dios. En todas tus relaciones, lo preferencial debe ser Dios. En otras palabras, Dios tiene que estar por encima de cualquier relación que tú tienes. Dios es lo primero. Este concepto implica una comparación. Prefiero a uno más que a otro. Y a ese más que tú prefieres es a Dios. Esto nosotros lo podemos ver entre Jacob y Esaú. Cuando Dios dice que amó a Jacob más a Esaú aborrecí. No quiere decir que Dios menospreció, que Dios repudió a Esaú. Lo que dice es que ese fue el que él prefirió. Y también lo podemos ver entre Lea y Raquel, que eran dos hermanas, la cual Jacob quería casarse con Raquel y trabajó por ella, pero finalmente el padre la que le dio fue a Lea. Y después tuvo que trabajar muchos años más, 7 años más, entonces por Raquel, que era la que realmente él quería. Y dice que él amaba a Raquel. Es decir, no es que él aborreció a Lea, no es que la menospreció, no es que odió a Lea, sino sencillamente que él prefería a Raquel por encima de Lea. Raquel estaba más cerca en su amor de él que Lea. Y eso es lo que nos está tratando de decir este pasaje. Así que aborrecer no es deplorar, odiar o rechazar, es preferir a otro. En este caso es preferir a Dios. Es poner a Dios en el primer lugar. En Mateo 10:37 dice claramente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hijas más que a mí, no es digno de mí. Todos los afectos que aquí se mencionan no son malos en sí. Recuerde, estos afectos no son malos en sí. Por el contrario, son buenos. De hecho, son establecidos por Dios en su palabra. Ahora, lo malo en esto es sobrevalorarlos en detrimento de la persona y la obra de Dios. Eso sí es lo malo. Dios nos manda a amar a nuestros padres, a honrarlos. Nos manda a amar a nuestras esposas. Nos manda a cuidar a nuestros hijos, amarlos. Todas esas cosas nosotros las encontramos en la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios, ahí en los mandamientos, nosotros podemos ver con toda claridad que los primeros mandamientos tratan de Dios. Y en esos mandamientos se nos manda a poner a Dios como lo primero. No puede haber ninguna otra criatura por delante de Dios, porque Él solo es digno de toda gloria y de honra. Y después los mandamientos entonces tratan del hombre y su relación con sus semejantes. Y si nosotros leemos todos esos mandamientos, vemos que son para bien del hombre en sus relaciones. Promueven el buen respeto hacia los demás, las buenas actitudes hacia los demás. Así que en ningún momento es que odiemos a alguien, que aborrezcamos a alguien. La idea es que Dios es lo primero, por encima de cualquier relación que nosotros tengamos. Dios es el primer lugar, hermano. Dios se mete en todo lo que te importa, se mete con lo que más te importa, se mete con tu familia, se mete con tu propia vida, como dice este pasaje. Dios tiene que ver con todos en nosotros. Poner en orden nuestros afectos es reconocer que Dios es primero, porque todos nuestros grandes y mejores afectos tienen su origen en Dios. Mateo 10:34, ahí habla de las relaciones del hombre con su padre
la hija con la madre, la nuera con la suegra. Y cuando pensamos en disensión, esto quiere decir es cortar ese vínculo extremo, desmedido, dañino, pecaminoso. Porque como ya hemos dicho, Él es primero. Jesús dice ahí en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque corta esos vínculos extremos y pone a Dios como lo primero. Y un discípulo tiene que tener estas cosas claras en su mente. Dios ha de ser lo primero. Pienso en el aborto y cuando pienso en esto tengo que decir que la vida es un milagro de Dios, por tanto atentar contra ella es una desobediencia completa a nuestro Señor. Amén. Alguien ha dicho, el lugar más inseguro para un ser humano en los Estados Unidos de América es el vientre de su madre. Qué triste que una criatura no pueda estar segura ahí en el vientre de su madre, cuando esa madre debiera darle amor, todo el cariño. No es así. Lo que recibe es desprecio, odio y la muerte. Cuando uno piensa en la ley de las armas, usted no le puede disparar a alguien por la espalda, porque eso lo lleva a la corte y entonces hay que ver y discutir cuál es el veredicto final. Si es de frente, la cosa cambia, pero si es de espalda, aunque sea un bandido, se complica un poquito el asunto. Sin embargo, ese bebé que está ahí en el vientre, como quiera, usted lo puede eliminar. No importa que esté ahí, escondidito. No hay leyes para eso. Las leyes lo que hacen es que tú puedes acabar con su vida. Tú puedes destruirlo totalmente. Dios, hermanos míos, es el dador de la vida. Dios es el dador de toda bendición. Dios es el dador de la familia. Por tanto, nosotros debemos honrar a nuestra familia. Pero debemos saber que Él está por encima de nuestra familia. Como ya dijimos anteriormente, si usted pone a Dios por encima de su familia, como todo discípulo de Cristo tiene que hacer, entonces usted será un mejor creyente, será un mejor esposo o esposa, será mejor hijo o hija, será mejor padre, será un mejor ciudadano. Usted será mejor en todo. Porque Dios está reinando en usted y porque Dios va a estar obrando su amor por medio de usted. Este pasaje es categórico y nos enseña que Dios se mete en nuestra vida, en nuestra familia. Le importa, sí, le importa a Dios. Nosotros no podemos pensar que esto no es algo importante. Al contrario, es algo bien importante. Aquí hay una ilustración en el verso 28 al 30, una parábola. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y ahí sigue hablando acerca de esto. Y dice, si no la puedes acabar después van a hacer burla de ti. Ahora, ¿quién de vosotros? Es una pregunta retórica que da por hecho que la respuesta será nadie. Esta era manera común de iniciar algunas parábolas. Así empiezan muchas parábolas. ¿Quién de vosotros? Construir una torre es un acto voluntario y sensato. En otros lugares de las Escrituras vemos a labradores edificando torres en sus viñas, y esto se consideraba un acto inteligente que garantizaba la prosperidad y el desarrollo de la agricultura. Pero algunos detalles son elementales. Primero, si usted va a construir una torre, se sienta. Y el hecho de que usted se siente quiere decir que usted va a pensar. Segundo, calcula los costos. A ver si usted tiene los recursos, el dinero, los materiales, las cosas para poder edificar esa torre.
Y tercero, construye la torre. Si usted tiene todo, usted construye la torre. Y esa torre le va a brindar una serie de beneficios. Pero hay que calcular los gastos, hay que calcular los costos. Y en el caso de seguir a Jesús, nosotros debemos saber, hermano, que nos va a costar todo. Porque Jesús es lo primero. Dice John Stott, el paisaje cristiano está lleno de torres abandonadas, las ruinas de quienes comenzaron a construir y no terminaron, porque miles de personas siguen ignorando las advertencias. Muchas torres, pero muchas personas ponen la mano en el arado, pero después lo sueltan, porque no han considerado los costos. No han considerado los costos. Es por eso que es importante que nosotros veamos cómo Dios obra de manera soberana con su gracia. Y en eso que Dios obra con su gracia, esos van a poner la mano en el arado y van a permanecer también hasta el final. Aunque pueda haber caídas en el camino, pero se levantan y siguen con el arado hasta el final. Lo segundo que nosotros tenemos que tener presente como una demanda del discipulado es el riesgo. Si no estás dispuesto a sufrir pérdidas, la cruz no es para ti. Si no estás dispuesto a sufrir pérdidas, recuerda, la cruz entonces no es para ti. La Biblia dice que hay que cargar la cruz. Dice ahí el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ese no puede ser mi discípulo. Es más que morir, es ser un anunciante de tu propia muerte en la muerte de Jesús. Eso es lo que significa este pasaje. Que nosotros, si decimos que hemos creído, entonces porque nosotros estamos muriendo con Cristo, para que Él viva a través de nosotros, para nosotros vivir su vida. Tú mueres al yo, tú mueres a ti mismo. Y ahora tú quieres agradarle a Él. De eso se trata, morir. Si no mueres, no puedes ser su discípulo. Dice 2 Corintios 4, 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. El poder es de Dios, hermano, no es del hombre, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es un pasaje tremendo. Dice atribulados. La pregunta que tenemos que hacer no es ¿por qué te angustias? Como si la cruz no fuera lo que te toca. La cruz es lo que te toca. Y te sorprende quizás del fuego de prueba que te ha sobrevenido. El apóstol Pedro dice que no tenemos que sorprendernos. Jesús nunca nos engañó, Él lo dijo. Las Escrituras dicen que los discípulos, que los verdaderos creyentes van a ser probados y van a enfrentar dificultades de diversas índoles por su fe. Dice el texto, en apuros o en aprietos. Y la pregunta es, ¿por qué te desesperas? Como si alguien hubiera alterado la fórmula de la paciencia y ya no fuera el resultado natural de las pruebas. Dice que la prueba produce paciencia. Dios quiere que seamos pacientes, así que Él nos va a probar. Perseguidos, ¿acaso estás desamparado? Actúa como si no hubiera quien te defienda. Dios dice que es el que está con nosotros, que no tenemos que tenerle temor a nadie. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué crees que estás destruido entonces? ¿Por qué te ves como si ya todo hubiera terminado? Si Dios es el que está con nosotros. Y dice la Escritura en Romanos 8, del 33 al 40, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Jesús es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Y ahí en Romanos 8, que por una cuestión de tiempo no lo podemos leer porque es un pasaje extenso, pero ahí dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, espada, peligro. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Si realmente nosotros hemos creído en Cristo, nada nos separará de ese amor. Los verdaderos creyentes permanecen fieles hasta el final. A veces hay personas en medio nuestro que parecen ser creyentes pero no lo son. Y la palabra de Dios habla sobre eso en abundancia. Pudiéramos mencionar la parábola de las 10 vírgenes. Que esa no es una parábola para decir que la salvación se pierde, porque la salvación no se pierde. Está garantizada por Cristo a sus hijos, a sus elegidos, a los que han creído sinceramente. Pero sí quiere decir que hay quienes aparentan tener fe y no tienen fe. Nunca han tenido la salvación. Así que nosotros no podemos vernos como destruidos, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es Dios, hermanos. Llevar la cruz no es llevarla de adorno, como muchas personas la tienen, o llevarla en el bumper de su carro. Es ser un anunciante de tu muerte, en la muerte de Él. Eso es llevar la cruz. Es anunciar que tú estás muerto con Cristo. Como dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es eso, tú estás muerto ahí con Cristo, a tus pasiones, a tus deseos. Y la vida que tú estás viviendo ahora, tú la vives, pero la vives en Cristo por la fe en Él. De eso se trata tomar la cruz. Dice Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que nuestra carne tiene que estar crucificada. No puede ser mi discípulo. Si alguien no toma la cruz, no puede ser mi discípulo. Estamos llamados a tomar la cruz. Un verdadero creyente es aquel que ha tomado la cruz. Y ese creyente no toma la cruz en el camino, la toma en el momento en que cree, y ahí empieza a dar los pasos. Pero desde el primer momento usted toma la cruz. Usted muere a su vida para que Jesús viva en usted. De la misma raíz que proviene la palabra discípulo, viene de la misma raíz que proviene matemática. Implica esfuerzo mental para pensar en algo. Un discípulo verdadero no es el que parece un discípulo, sino el que se sabe discípulo. No lo mismo parecer que ser. Recuerde. Entonces nosotros tenemos que examinarnos y pensar: ¿yo soy un discípulo? ¿O yo parezco un discípulo? ¿Qué es lo que soy yo? Y esto es algo personal que cada uno de nosotros debe hacer. Yo debo hacerlo por mí, pero ustedes deben hacerlo cada uno en lo personal. Dice la Biblia: ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Tú puedes creer que estás en la luz y andar en tinieblas. Tú puedes creer que has conocido la verdad y no andar en la verdad. Estar lejos aún de Cristo. No haber entendido el Evangelio. Y esto es duro, pero es por tu bien. Porque tú tienes entonces la oportunidad de venir a Cristo, de oír el Evangelio y de creer ahora que hay oportunidad. Pero si sigues viviendo así, creyendo que eres y no lo eres, te engañas a ti mismo. Y tu fin es condenación. Yo conozco, esto lo digo con tristeza, yo conozco muchas personas que creen que son creyentes de verdad y no lo son. Personas que no conocen la Biblia, personas que no conocen el Evangelio, pero ellos creen que son creyentes porque tienen una fe intelectual, porque creen
pero no son creyentes. Pero ellos sí se creen creyentes. Se creen verdaderos creyentes. Y están en peligro de condenación eterna. Ellos no son discípulos, aunque se crean que lo son. No lo son, porque no conocen el Evangelio. De hecho, algunos hasta niegan la resurrección, no creen en la resurrección de Cristo, pero sí son creyentes, dicen. Ignoran las Escrituras, ignoran el Evangelio, no puede ser salvo. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Solo en el Evangelio el hombre puede ser salvo, solo en Cristo el hombre puede ser salvo, fuera de él no. No es porque tú seas religioso, no es porque tú creas, no es porque tú hayas inventado tu propia fe o tu propia religión y tú te sientas a gusto con ella. Esa religión no te salva, eso te condena. Tú anuncias la muerte de Jesús para que se manifieste la vida de Jesús, no la tuya. Eso tenemos que hacer nosotros los discípulos. Tú no puedes decir que estás vestido del nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad y seguir apelando a tus mismos harapos, teniendo tu closet lleno de los viejos trapos. La Biblia es clara con relación a eso. Dice la Biblia, vestido del nuevo hombre según Dios, creado en justicia y santidad de la verdad. Tú no puedes decir que has sido lavado y seguir revolcándote en el mismo pantano. No puedes. Es contradictorio. Es negar la obra de Dios. Y con esto nosotros no queremos decir que ya el creyente vive de manera perfecta porque aún no hemos sido glorificados. Hay una lucha en nosotros con el pecado remanente. Pero Dios nos ha dado los métodos que tenemos que utilizar. Cuando pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y es la gran diferencia. Tú no puedes decir que de tu interior corren ríos de agua viva cuando estás más seco que un desierto. Porque si tú dices que de ti corren ríos de agua viva, entonces tú estás diciendo que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Y entonces tú estás diciendo que el fruto del Espíritu tiene que estar en ti. El fruto del Espíritu es amor. Y como vimos al principio, el que nace de nuevo dice que ama, porque Dios está allí. Si Dios no está allí, este amor del que habla la Escritura no está en él. Pero si Dios está allí, hay amor. Que ese amor no es perfecto, que ese amor debe crecer más y más, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que reconoce que aquella iglesia estaba bien, pero le dice el apóstol Pablo, le pide, dice, os ruego que abundéis más y más en amor, que crezcáis más y más en amor. Nosotros los cristianos estamos llamados a abundar, a crecer más y más en nuestro amor. Nadie puede decir aquí, ya yo estoy en el tope, ya yo llegué al límite. No, no vas a llegar a ese límite. En tu caminar como discípulo en este mundo siempre tienes que seguir y seguir, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el amor de Dios. Siempre. Nadie puede decir, ya yo estoy en el tope. Solo eso pasará cuando nosotros seamos glorificados. La ilustración del rey que va a la guerra es también otra parábola que aparece aquí. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esta es una situación extrema que no está bajo control. Este rey no tiene eso bajo control, así que implica la pérdida total de la vida y de la libertad. Entonces tiene que mandar
y ver cómo resolver el problema. Pero siempre implica pérdida. Implica pérdida de la libertad o de la vida. La vida en Cristo es una batalla continua, mis hermanos. Hay muchos reyes que destronar. Tus temores, tus inseguridades, tus gustos desmedidos, tu egoísmo, tu orgullo, tus videojuegos, tus páginas secretas de internet, tus deseos carnales, tus apuestas, muchas cosas que destronar. Quizás te parecen pocos. Cada uno de ellos prueba la desconfianza tuya en Dios. Cuando nosotros nos entregamos en esta cosa, eso es lo que nosotros estamos manifestando. Nuestra desconfianza y nuestro desamor por Dios, que nos ha llamado a renunciar a esas cosas. Hay algunas batallas que son evidentes y otras solapadas. Tal vez no te animas a manifestar tu jactancia en tus logros personales, pero cuando se trata de otros, no lo logras. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Tus hijos no son un trofeo, ni tu mujer, ni tus bienes, ni nada, y mucho menos tú. Nosotros no somos trofeos. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? Es una pregunta importante para hacernos como discípulos de Cristo. ¿Quién te distingue? ¿Te distingues tú mismo por lo que eres? ¿Sabes qué? Debe distinguirte Cristo. ¿Quién te distingue? Cristo es lo que hace la distinción en mí. Es lo que muestra el cambio en mí. Es Cristo en mí. Él es el que ha de distinguir a los discípulos, a los verdaderos creyentes. Él debe distinguirlo. Así que esa es la distinción que nosotros debemos mostrar. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Lo que tú tienes, lo has recibido por gracia o por gracia común. Si eres bonita, viene de Dios. Si eres inteligente, viene de Dios. Si eres fuerte y apuesto, viene de Dios. Si eres emprendedor, viene de Dios. Si tienes una buena carrera, viene de Dios. Todo lo que nosotros recibimos viene de Dios. Así que, ¿por qué te glorías? Si tú lo has recibido. Tú lo has recibido. Pero a veces eso nos llena de orgullo. Y nos creemos más que los demás. Y si lo recibiste, dice Pablo, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tú haces como que no lo has recibido, que son tus propios logros. ¿Qué es en tu fuerza? No, no y no. Lo has recibido por gracia de Dios. Lo tercero, el tercer desafío que un discípulo debe enfrentar es el compromiso, la renuncia de todas las posesiones. Dice el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es uno de los versículos menos populares de la Biblia, como decíamos al principio. Y aquí habla de renunciar, y este es el término griego apostasomai, y significa me retiro de, tomar licencia de, renunciar, despedir. Pero nunca será un requisito para ser salvo, hacerse pobre, ni nada igual, sino más bien poner las cosas materiales en la perspectiva correcta. Pablo le llama a los bienes gracia, hablando de la ofrenda a los santos. Cuando hubo que recoger la ofrenda, dice que daban gracias por haber podido participar, ¿no?, de esa gracia. Él le llama así. Nuestros bienes no pueden ser nuestros amos. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado para que lo administremos, y no podemos alterar el orden. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nosotros tenemos que poner estas cosas también en la perspectiva correcta. Último lugar, hermano, primero es Dios. Último lugar deben ser nuestros bienes. Y esto es importante porque somos humanos. Y como seres humanos nosotros tendemos siempre a poner nuestra confianza en las riquezas, en los bienes que nosotros poseemos.
No es malo prosperar. Déjenme decirle, no voy a hacer que alguien me malinterprete. No es malo poderse comprar una casa. No es malo luchar y mejorar. Lo malo es poner la confianza en esas cosas. Lo malo es dejar de ser fieles a Dios por irse detrás de esas cosas. Ahí sí hay maldad, ahí hay pecado. Dice 1 Timoteo 6, 7, 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Sin embargo, todas nuestras fuerzas muchas veces se quieren ir en pos de eso. Error, error y error. Así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. No todas las personas que se llaman seguidores de Cristo están dispuestos a relegar esas riquezas, a ponerlas a un lado, a dejarlas atrás o a ponerlas al servicio de la misma obra. Pero el Señor dice que sí, que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, somos llamados a hacerlo. Es un desafío para los discípulos de Cristo. Tenemos la parábola del joven rico, parábola que ustedes conocen. Este joven se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Y él le dijo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven dijo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Todo eso yo lo he hecho a la perfección. Jesús sencillamente estaba metiendo el dedo en la llaga. Jesús sabía que no. Este joven era un adúltero. ¿Sabes por qué? Porque él tenía otro Dios. Y esa es una forma de adulterar también. Cuando nosotros tenemos la confianza en otras cosas que no es el Dios verdadero. Cuando Jesús le dijo al joven, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme, dice que se entristeció porque tenía muchas posesiones y se fue. Se fue. Y Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. No es que es difícil, no es que no pueda entrar, es difícil porque los que tienen riqueza ponen su confianza en ella. Esa es su confianza. Y el Evangelio lo que hace es destronar la confianza en cualquier cosa para que esa confianza esté en Dios. La verdadera fe esté en Dios, no en nada que nosotros poseamos. Los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Entonces le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, que Dios puede hacerlo. Pudiéramos pensar en el rico insensato también. Cuando dos hermanos estaban disputando por una herencia y vinieron a Jesús y le pidieron ayuda y él les dijo, yo no soy juez ni partidor. ¿Quién le dijo a ustedes que yo estoy en medio de ustedes como juez o partidor? Jesús le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la vida del hombre no consiste en eso. Los hombres creen que sí consiste en eso, que la vida consiste en los bienes que poseemos. Pero la vida no consiste en eso. No es los bienes que tú posees. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos bienes materiales, el futuro garantizado, pero no había pensado en Dios, en lo más importante. Perdió todo, lo perdió todo y perdió lo más importante. Perdió la vida y se fue en condenación eterna. Y esta enseñanza de Jesús está para llamar la atención a los hombres, para que los hombres abran los ojos y pongan su esperanza únicamente en Dios, no en las riquezas. Dice un salmo que quiero compartir con ustedes. Salmo 62 dice lo siguiente: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Es decir, que el llamado bíblico es: si hay riqueza o si se aumentan,
No confíes en ella. Tú confías en el Señor, pero no en las riquezas. Sigue diciendo también otro salmo, que es el Salmo 49, que es el 62, lo siguiente: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su ira es de gran precio, y eso no se logrará jamás. Las riquezas nos sirven para comprar casas, para comprar alimentos, para comprar carros, para comprar muchas cosas, pero no sirven para justificarnos delante de Dios. No sirven para comprar el cielo, para comprar la vida eterna. Las riquezas no sirven. No te avanzan en eso ni un poquito. Únicamente uno puede ser salvo por la fe. Por tanto, nosotros debiéramos ser capaces de menospreciar las riquezas, de ponerlas en un segundo plano. Juan Calvino dijo: sin el Evangelio toda riqueza es pobreza. Sin el Evangelio toda riqueza que usted tenga es pobreza. Usted está perdido en lo que está diciendo. Usted está embarcado si usted no conoce el Evangelio. Porque las riquezas se van a terminar. Las riquezas se van a terminar. Ya estamos terminando casi, hermano. El ejemplo de Cristo, veamos en estos dos textos, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Jesús por amor a nosotros se hizo pobre. Nosotros, por seguirle, debemos relegar nuestra riqueza, nuestras posesiones materiales. Todo debemos ponerlo en un segundo plano, y esas riquezas ponerlas al servicio del Señor. El ejemplo del apóstol Pablo, Filipenses 3, del 4 al 17. Pablo era un hombre que había luchado y tenía un lugar importantísimo. Era un hombre súper preparado. Era de las principales personas de la sociedad y en su tiempo. Sin embargo, él dijo: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Un discípulo debe saber eso. Debe saber que debe tener todas las cosas como pérdida por amor, por el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, por amor a su Señor. Aquel que dejó todo y vino a morir, y morir en tu lugar. Tenemos que estar dispuestos a dejar a un lado nuestras riquezas. Jesús mismo, hablando ahí en el Sermón del Monte, famoso sermón, muy conocido por nosotros, dice ahí en el capítulo 6, verso 19: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, dice, allí estará vuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro son las riquezas, ahí va a estar tu corazón. Tú no vas a estar, tu corazón no va a estar en las cosas espirituales, tu corazón va a estar en esas riquezas. Si tu corazón son las cosas espirituales, tú vas a estar en eso. Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Donde está lo que te importa de verdad, lo que realmente vale la pena, ahí es donde tú vas a poner el corazón. Así que si tu corazón está en la riqueza, bueno, eso es lo que vale la pena para ti, la riqueza. Si tu corazón está en Jesucristo, en su palabra, en las cosas espirituales de Dios, ahí déjame estar tu confianza. Este es un punto donde debe quedarnos claro que no somos nuestros. Tu casa no es tuya, tu ropa no es tuya, tu cuenta no es tuya, tus joyas no son tuyas, tú no eres tuyo, nada es tuyo. Todo ha sido transferido a su nombre. Dice la Biblia: comprados fuimos por precio, glorificados
pues al Señor en vuestros cuerpos. Es decir, que nosotros hemos sido comprados por un precio. Entonces, si nos compraron, nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Un texto que a mí me hace mucho bien, 2 Corintios 13:15. Y yo, con el mayor placer, gastaré el mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Qué tremendo. Estar dispuesto a gastarse y hacerlo con placer. A gastar lo mío, pero con placer. A gastarme yo mismo, gastar mis fuerzas por servir al Señor, haciéndolo con alegría, por amor a las almas de ustedes, aunque a la misma vez, aunque amándolos más, pueda recibir menos amor. Qué tremendo. Qué tremendo, qué verdad esa. Y este pasaje termina con la ilustración de la sal. Y habla de la importancia de la sal. La sal es un agente saborizante y preservante siempre que esté pura, pero si está contaminada, entonces carece de sus propiedades y no sirve para nada. En las tierras bíblicas, la sal generalmente estaba contaminada con yeso. No servía para nada, había que pasarla por un proceso de purificación. Así como la sal que carece de su sabor distintivo es inútil, de la misma manera el discípulo de Cristo que no considera la demanda del discipulado será inservible. La sal indica el papel que el discípulo ha de desempeñar en el mundo, es decir, que nosotros somos la sal de la tierra, dice las Escrituras. Nosotros somos la sal y debemos actuar como sal. La sal es preservante y la sal da sabor. Así que un discípulo de Cristo debe ejercer esas funciones en este mundo caído y corrupto. Los discípulos auténticos no están contaminados. Concluyendo, un discípulo es alguien que ha nacido de nuevo por la obra sobrenatural de la gracia de Dios. Un discípulo tiene como su primer afecto Dios, los otros afectos son secundarios. Dios es lo primero para él. Un discípulo es aquel que ha tomado la cruz, por tanto, ya no vive para sí, ahora vive para Cristo Jesús, su Salvador. Un discípulo es aquel que ha entendido que las posesiones materiales carecen de valor ante el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Pero para asimilar estas demandas, tienes que morir en Cristo, tienes que estar crucificado con Cristo. Cristo tiene que vivir en ti. Solo así tú puedes enfrentar cada una de estas demandas. Solo alguien que ama a Jesús más que a lo suyo, más que a sí mismo, más que a sus bienes, ese puede ser realmente su discípulo. Si tienes oído para oír, si entiendes esto, tú eres su discípulo. No hay vida más grande que la que Él nos da. A la edad de los 95 años murió una de las personas que ha dejado mayor legado de himnos compuestos, más de 8,000 himnos. Una vez ella dijo: si yo hubiera podido ver con mis ojos, hubiera pasado mucho tiempo entretenida con tantas atracciones y no hubiera podido concentrarme solo en Él y escribir tantos himnos. Bendita ceguera que me ha hecho mirarlo solo a Él. En su lápida hizo grabar estas letras, una de sus preferidas del himno en Jesucristo, mártir de paz. ¿Cuánto se perdió en la traducción de este himno? Los que conocen el inglés dicen que en el inglés es más contundente, es más rico. La verdad es que dice que son tremendas. Esta mujer, Fanny J. Crosby, dijo mucho más de lo que nosotros cantamos en el idioma español. Yo lo voy a decir en el español. Dice: bendita confianza, Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Heredera de la salvación, comprada por Dios, nacida de su espíritu, lavada en su sangre. Eso es un discípulo. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabar a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabar a mi Salvador todos los días. Amén. Discípulo, quiera Dios que esta también pueda ser tu experiencia, que esta también pueda ser tu historia, que esta también pueda ser tu canción, alabar a tu Salvador todo el día, vivir para tu Salvador.
Porque nosotros, recuerde, con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Avívala en nuestros corazones. Confróntanos a cada uno con esta verdad. Y permite que nosotros podamos ser verdaderamente tus discípulos. Que nosotros, por donde quiera que transitemos, Señor, podamos mostrar que somos tus seguidores, que somos tus hijos, que tú nos has lavado con tu sangre, Señor, y que nosotros solo estamos de paso por este mundo, sabiendo que nuestro destino final es estar contigo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a tomar conciencia de cada una de estas verdades, de cada uno de estos desafíos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.